Oramos. Amén. Gracias, Padre bendito que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, Padre. Venimos en esta tarde, Señor, dándote la gloria y dándote el honor, dándote a nuestros corazones, Señor, para que tú obres en ellos y trabajes en cada uno de nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, por favor, invádenos en este momento, que tú, por medio de tu poder, traigas a mi boca, Señor, palabras que solamente tú puedes poner, Señor, porque estas palabras no son humanas, estas palabras son tuyas, Señor, y que se nos graben, Señor, a cada uno de nosotros en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que esta palabra lleve fruto a las personas que llamamos, a las personas que necesitan escuchar una palabra de aliento, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú eres grande y tu misericordia es para siempre. Y tú eres bueno en gran manera en todo momento, Señor. Y gracias te damos porque nos permitiste estar un día más aquí en esta tierra, Señor, que te lo agradecemos infinitamente, Señor. Y también te pido que cuides a cada uno de los guerreros de oración, Señor, que no se van a poder conectar en este momento, Señor, pero que tu Espíritu Santo y tú, Señor, estén ahí en su hogar y que ellos siempre tengan tu palabra encendida en sus corazones y en sus mentes. Y también ayúdalos en todos los ámbitos de su vida, Señor, ya sea física o espiritualmente, Señor. Y gracias te damos y que ellos muy pronto, Señor, que ellos puedan escuchar esta palabra, Señor, que tú traes para cada uno de nosotros. Y esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Okay. Mira, qué bueno que ya se conectó Nayeli. Sí, gracias a Dios. Ok. El mensaje de hoy lo he titulado a Cristo, el atormentador de tormentas. Okay. El año 2019 y 2020 fueron años caóticos para mí, porque a mi esposo le diagnosticaron cáncer de colon, etapa 4, y nos tuvimos que salir de la iglesia en donde estábamos asistiendo por cosas que no estaban en nuestras manos resolver. Y mi abuelito fallece, una semana después mi papá fallece, y luego mi gato también fallece, y luego entradas y salidas al hospital. ¿Okay? Vinieron muchas cosas a mi cabeza en ese momento, y recordé un episodio en mi vida, ¿verdad? Cuando estaba embarazada, y después de tener a mi hija, sufría depresión, sufría de ansiedad, y en este momento, ¿verdad? Quería sentir lo mismo. Se me venía a mi mente eso, ¿verdad? Lo que estaba pasando en mi vida anterior. Y pero no me quería sentir así, ¿verdad? No me quería sentir así. Entonces, tener ansiedad es como estar en medio del mar y me cuesta mantenerme a flote. En primera, porque no sé nadar, y tener un chaleco salvavidas no resuelve nada. Es abrumador y constantemente sientes la sensación de que estás a punto de ahogarte. Muchas personas definen sus ataques de ansiedad como esa sensación de estar en medio del mar
y no poder hacer nada para evitar ahogarse. Y ya hemos visto este pasaje de los evangelios en varias ocasiones. Y podríamos hacer muchas enseñanzas acerca de este pasaje de las Escrituras, porque es muy enriquecedor. Nos aporta muchos principios espirituales para desmontar el sistema de ansiedad, ataques de pánico, soledad, depresión, etcétera, en nuestra mente. Este pasaje, los discípulos también se encontraron en un momento en medio del mar, abrumados por una terrible tormenta, y creyeron que no podían hacer nada para evitar ahogarse. Y vamos a ver este pasaje en Marcos, capítulo 4, 35 al 41. Y si alguien me lo puede leer, por favor. ¿Marcos qué, Raquel? 4, 35 al 41. Del 35 al 31. No, al 41. 35 al 41. Ok. Anochecía y dijo a sus discípulos, vámonos al otro lado del lago. Salieron en la barca dejando la multitud. Varias barcas los siguieron. No habían avanzado mucho cuando una terrible tempestad se levantó. El viento los azotaba con furia y las olas inmensas amenazaban con anegar completamente la barca. Jesús dormía en la popa con una almohada en la cabeza. Llenos de pánico lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Inalterable, Jesús se levantó, reprendió a los vientos y dijo a las olas, cálmense. Cuando los vientos cesaron y todo quedó en calma, Jesús se volvió a los discípulos y les dijo, ¿a qué viene tanto miedo? ¿No tienen confianza en mí? Ellos, asustados, se decían, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Amén. Entonces, ¿qué les dijo Jesús en el versículo 35 a sus discípulos? ¿Alguien puede decir qué les dijo en su versión? Que vayamos al otro lado. Pasemos al otro lado. En la tuya, ¿cómo dice? Crucemos al otro lado. Okay, la mía también dice así, ¿verdad? Crucemos al otro lado. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros también, pasemos al otro lado. Pero seamos claros, si nos hubiéramos percatado de que iba a haber una tormenta, quizás le hubiéramos dicho a Jesús, no, yo no quiero ir al otro lado. Porque seguir a Jesús se trata de salir de este lado de lo conocido e ir al otro lado de lo desconocido. Se trata de salir de nuestra zona de confort y seguridad y enfrentarnos a nuevos desafíos, para los cuales creemos que no estamos capacitados. Que haya una tormenta en tu vida, en tu camino, no significa que vayas en la dirección equivocada. De hecho, Jesús y sus discípulos iban en la dirección correcta. El Padre tenía un plan y se lo comunicó a su Hijo Jesucristo y le dijo, quiero que pases hacia el otro lado, a la región de Gadara. ¿Se acuerdan quién estaba en esa región? El endemoniado gadareno. Así es. El endemoniado. Él estaba completamente perturbado mentalmente. La Biblia dice que estaba desnudo, que se le ponían grilletes y se zafaba y andaba como loco en los sepulcros y estaba endemoniado, ¿verdad?
pero tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida con esa verdad única e inescrutable que no puede ser comprendido, una verdad que es tan poderosa y básicamente fue libre en un instante a través del poder de Dios. Y luego él le dijo, quiero ir contigo, Jesús. Pero Jesús le dijo, no, yo quiero que tú te quedes aquí y vayas y le cuentes a todos los demás y a los de tu casa cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús lo liberó y lo hizo el evangelista más grande de la región. Jesús escuchó la voluntad del Padre y le dijo, muchachos, subamos a la barca y vayamos al otro lado. Había una misión en la dirección correcta. El Padre lo sabía, Jesús lo sabía y el mismísimo infierno lo sabía. Entonces, el infierno levantó una terrible tormenta para detener la voluntad del Padre. Truenos, relámpagos, vientos huracanados, olas feroces golpean esa barca, pero mientras Jesús está dormido en completa paz, los discípulos estaban en completo pánico. Y en ese momento los discípulos abrumados por esa tormenta despertaron al maestro, con lo que probablemente sea la peor oración de toda la historia. Empezaron a sacudir a Jesús, despierta, es que no te importamos, nos vamos a morir. Y resulta cómico acusar al maestro, el salvador del mundo, de que no le importemos, que la gente se muera, ¿verdad? Pero seamos claros, honestamente, algunas veces mis oraciones en medio de mis propias tormentas se han parecido demasiado a esa oración. Abrumada por la tormenta que me rodeaba, yo también he orado a Jesús y le he dicho, ¿qué te pasa? Yo estoy aquí en medio de todo esto y tú estás dormido. ¿Dónde estás, Señor? Es que no te importan mis sentimientos, mis padecimientos. Me estoy muriendo del dolor y no te importo. Me sonó bien dramática, ¿verdad? Pero así somos algunos de nosotros. Nos contratarían para una película de drama o hasta para una telenovela, ¿verdad? Pero los discípulos no entendieron entonces, y creo que nosotros tampoco lo estamos entendiendo. Ahora Jesús no nos promete una vida carente de tormentas, de problemas. Jesús nos promete que es posible tener paz en medio de la tormenta. Y lo sé bien, que desearías una vida carente de problemas. Yo también, pero resulta que la tormenta que es provocada por Satanás para hundirte, Dios la transforma en la prueba para que su nombre sea glorificado. Amados, hay niveles de madurez en el carácter que solo se pueden desarrollar en el ojo del huracán. En medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio del conflicto, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la ofensa. Hay algunas virtudes en el carácter, las virtudes más elevadas que no se desarrollan en tiempos de calma, sino que se desarrollan en tiempos de crisis o de tormentas. Como por ejemplo, ¿cómo desarrollar la virtud del perdón en medio de una ofensa? Que ya esas ya no vienen. Bueno, la escribí mal, ¿verdad? Pero bueno, ok. ¿Cómo desarrollas la virtud del perdón en medio de una ofensa, verdad? ¿Y cómo desarrollas la virtud de la generosidad en medio de la necesidad?
¿Cómo desarrollas la virtud de la paciencia? Pues teniendo un marido como el mío, ¿verdad? Y gatos. Lo que quiero decir es que para desarrollar algunas de las virtudes más hermosas de Dios, tiene que meternos en el ojo del huracán. Y para mí, de todas ellas, sea la virtud la más hermosa, es la paz interior. Amados, una señal de madurez de carácter es tener paz en medio de la tormenta. Y una persona madura no es aquella que tiene todas las respuestas a tus preguntas teológicas. No es una persona que ha desarrollado bien sus dones y sus capacidades humanas. Ni siquiera es una persona canosa, ya entrada en años. Una persona madura es aquella persona que es capaz de dormir como un bebé en medio de la peor crisis. Es una persona que confía en el poder de Dios y lo que Él puede hacer. Y parece que Dios no responde a algunas de nuestras oraciones, pero no es porque no le importen nuestras aflicciones o nuestros problemas. Es que le estamos pidiendo que detenga aquello que Él está utilizando para forjar nuestro carácter. Y está convirtiéndonos en personas maduras. Le decimos, Dios, por favor, detén esta tormenta. Y Dios dice, es que esta tormenta es la oportunidad para que puedas obtener una promoción en tu carácter. Bajo presión, yo voy a poder forjar algo en ti que no podría hacerlo en un tiempo de calma. Amados, oramos que Jesús detenga la tormenta cuando lo que Jesús quiere es convertirnos en domadores de tormentas. Dios quiere darte autoridad sobre esos problemas que estás atravesando. Pero solo podrás tener autoridad en la tormenta en que logras reposar. Solo podrás tener autoridad sobre tus problemas si logras reposar en ellos. Por eso Jesús tuvo autoridad sobre esa tormenta, porque aunque alrededor de Jesús había una terrible tormenta, esa tormenta nunca logró penetrar dentro del corazón de Jesús. Alrededor de Jesús había truenos, relámpagos, vientos impetuosos, huracanados, pero dentro de Jesús había completa paz. Y Jesús con autoridad se levantó y reprendió a los vientos, y esa tormenta se rindió a un hombre que estaba en completa paz. La victoria sobre esa tormenta no es gritar más fuerte ni declarar más cosas. Es irte a dormir tranquilamente a tu cama y decirle a Dios, yo confío en ti, la victoria es tuya, el control es tuyo, Señor de los ejércitos. Nosotros seremos más que vencedores. La victoria sobre algunas de nuestras tormentas es aprender a tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso lo dice Filipenses 4:7. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos hace estar tranquilos en medio de los problemas, sabiendo que Dios está obrando y tiene propósito aún en los momentos difíciles que atravesamos. El motivo por el cual los discípulos no fueron capaces de entender la oportunidad de promoción que les estaba dando esta tormenta es porque fueron abrumados por un sentimiento que los cegaba. Nosotros conocemos bien ese sentimiento, lo hemos llamado de diferentes maneras. Lo hemos llamado depresión, agobio, lo hemos llamado desesperación, pero si hay una palabra que he escuchado en mi vida es la palabra ansiedad. De hecho, los sociólogos
han denominado esta era como la era de la ansiedad. Y aquí en Estados Unidos, el medicamento más vendido son los ansiolíticos y los depresivos, los antidepresivos. Hay una crisis de ansiedad a escala global sin precedentes como nunca antes visto. Y muchos de nosotros ya sospechamos que probablemente esa ansiedad debe estar conectada con este mundo tormentoso. Solo hay que ver lo que nos rodea. Las deudas a pagar, la amenaza de que podría haber otro virus, otra crisis económica mundial, otra guerra, si algún terrorista podría poner una bomba. Sabemos que estamos rodeados por un mundo tormentoso, pero esta es una señal del fin. Jesús lo dijo en Mateo 24, dice que llegará el momento en que la gente, al ver lo que está pasando a su alrededor, serán abrumados, que literalmente desfallecerán dentro de ellos. La palabra que dice Jesús se podría traducir es que sentirán ataques de pánico, ansiedad a escala global, y como nunca antes estamos viendo todo esto. Ahora yo he buscado la definición de ansiedad y es un estado mental que se caracteriza por una inquietud extrema, inseguridad, es una anticipación aprensiva, es decir, la imaginación de un futuro desfavorable que el individuo encuentra difícil de controlar, que resulta en estrés, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño, dolor extremo de cabeza, etc. Pero me encantó la definición de un evangelista, y esta ansiedad es cuando la tormenta de allá afuera se te mete aquí adentro y ha logrado penetrar en tu corazón y dentro de tu alma. Así la definió él. Allá afuera siempre va a haber tormentas y no las puedes evitar. Siempre va a haber algún familiar que va a tomar decisiones equivocadas y va a traer dolor a la familia. Siempre va a haber el jefe en alguna empresa que va a tomar una mala decisión y va a llevar la empresa a un quiebre o a una tensión financiera. Siempre va a haber una amenaza que cuando salgas de casa haya un accidente. Siempre va a haber la amenaza que te quedes sin trabajo. Siempre va a haber la amenaza de que llegue algo a tu vida. Siempre lo va a haber. Siempre va a haber tormentas y no puedes evitarlas, pero lo que sí puedes evitar es que la tormenta de allá afuera se te meta aquí en tu cabeza y logre penetrar en tu corazón y en tu alma. Y en esta escena del Evangelio que acabamos de leer, se demuestra que a través de una misma tormenta se puede transitar de dos maneras diferentes: en completa paz o en completo pánico, como Jesús o como los discípulos. Quiero que pienses en la vida de Jesús, porque Jesús vivió en medio de una tormenta constante durante sus 3 años y medio de ministerio. Jesús nunca conoció la paz en el mundo que le rodeaba. Satanás constantemente quería tentarlo. El Imperio Romano observaba cada uno de sus movimientos. Sus familiares dudaban de él y lo juzgaban. Los fariseos le ponían trampas y buscaban la manera de poder matarlo. El pueblo constantemente le demandaba milagros, que los sanara, que los alimentara. El mundo que rodeaba a Jesús estaba en caos, pero el mundo interior de Jesús estaba en completa paz. Las tormentas no cesarán. Si alguien te dijo, hazte cristiano y se terminarán todos tus problemas,
Pues déjame decirte que te han engañado. Te haces cristiano y las cosas se hacen peor. El infierno te ataca de nuevas maneras. Mira, si te dijeron que Jesús te ofrece una vida carente de problemas, te mintieron. Jesús no nos promete una vida carente de problemas. Jesús nos promete que es posible tener paz interior a pesar de vivir en un mundo tormentoso. Por eso Jesús dijo en Juan 14:27, mi paz los dejo, mi paz les doy, pero no como este mundo la da, porque este sistema del anticristo promete paz y seguridad alrededor de nosotros. Dice la Biblia que cuando el mundo está en angustia y el anticristo prometa paz y seguridad, eso se convertirá en un sistema de control mundial. Pero Jesús dice algo diferente, las cosas se van a poner difíciles, pero de hecho, que nadie los engañe en este mundo. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad que esté tranquilo nuestro corazón y tenga paz, porque les prometo que aunque las cosas se pongan difíciles, aunque allá afuera haya tormentas terribles, si reposan en mí, aquí en tu interior, podrás vivir en completa paz. Podrás lograr una paz que este mundo jamás podrá comprar, ni con dinero, ni con medicamentos, ni con ningún otro sistema humano. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Jesús atravesando esa tormenta acerca de la ansiedad, la depresión, la angustia, la incertidumbre? Nos enseña que las circunstancias que nos rodean no son las responsables de nuestros problemas que ya mencionamos. El responsable de nuestros conflictos es nuestra manera de pensar acerca de las circunstancias que nos rodean. Es decir, la realidad del mundo en el que vivimos se crea aquí adentro. Aquí adentro es donde construimos nuestro infierno. Hay veces lo que allá afuera son 4 gotas, aquí adentro es un huracán. Porque la ansiedad es exactamente eso. Es un ataque del infierno a tu mente y a tu corazón. Y el que quiere tomar posesión de tus pensamientos. Por eso Jesús desmontó la ansiedad en la mente de sus discípulos y quiere desmontarla hoy en tu mente. Hay una guerra espiritual en tu mente, es el campo de batalla de tu mente, pero eso Jesús les preguntó y les hizo esta pregunta, que yo creo que contiene el principio para desmontar el sistema de ansiedad en nuestra mente y corazón, y es en el versículo 40. Si alguien lo puede leer, por favor. De Marcos 4:40, por favor. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. Les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? También se podría traducir como porque están en un ataque de pánico. ¿Acaso no tienen fe? Constantemente Jesús en todos sus mensajes acerca del afán, la preocupación, el miedo, todos ellos sinónimos de la ansiedad, que conectan a una manera particular de pensar y es la falta de fe en Dios. En pocas palabras, la ansiedad es un tipo de incredulidad. La ansiedad surge cuando procesamos en nuestra cabeza y en nuestra mente las circunstancias adversas que nos rodean como si Dios no existiera o como si Dios existiera pero nos hubiera abandonado y estuviéramos solos en este universo hostil. La ansiedad está ligada a una mente huérfana. De repente, aunque somos hijos, nos levantamos en medio de la oscuridad de nuestros problemas
y no somos capaces de percibir a nuestro Padre en medio de la noche oscura. Y nos sentimos huérfanos o nos sentimos que hemos sido abandonados y tenemos un ataque de pánico. No creemos que nuestro Padre está ahí. Por eso Jesús les pregunta y nos hace la misma pregunta. ¿Por qué están tan ansiosos? ¿Por qué te sientes tan abrumado por los problemas que te rodean? ¿Acaso eres como aquellos que no creen y por lo tanto se tienen a sí mismos para sobrevivir en este mundo hostil? Porque si es así, si solo se tienen a ti mismo para afrontar el dolor, la injusticia, el desespero, es comprensible que tengas un ataque de ansiedad. Este universo puede ser desesperanzador para un ser tan frágil como tú y como yo. Pero Jesús nos dice, porque piensas como lo hace un niño abandonado en medio de la oscuridad, intuye que un monstruo lo va a devorar y que no sabe por dónde le va a llegar la mordida. Todavía no crees en mí, todavía no me conoces, todavía dudas. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios existe? Pero déjame decirte algo, eso no significa absolutamente nada. También los demonios creen en la existencia de Dios y tiemblan ante la presencia de Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús nos está hablando de tener fe, no se puede tratar simplemente de una fe que cree que Dios existe. Se debe tratar de otro tipo de fe, de una fe que se enraiza en algo más profundo que eso. Yo creo que Jesús nos está hablando de la fe que cree que Dios sigue siendo bueno a pesar de que nos estén pasando cosas malas. Estoy hablando de ese tipo de fe que confía en la soberanía de Dios a pesar de lo que nos esté ocurriendo. Parezca que no tenga sentido. Esa es una fe que confía que Dios es el dueño de cada átomo de este universo y que Él tiene bajo control todo y nosotros, porque Él reina con poder y autoridad cada elemento del universo. Y que ese Dios es confiable porque ese Dios es nuestro Padre. Por eso el enemigo siempre nos ataca con lo mismo desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Y es el ataque del enemigo a nuestra mente. Es hacernos dudar de la bondad de Dios. Los que tienen ataques de todo tipo es porque han empezado a dudar acerca de que Dios sea bueno. Por lo tanto, el comienzo de la sanidad de tu ansiedad no son los ansiolíticos, no es creer en ti mismo y ni siquiera es negar el problema. El comienzo de la sanidad de tu ansiedad es el comienzo del descubrimiento de aquel que está contigo en esa barca, atravesando la tormenta contigo a tu lado. Déjame preguntarte, ¿conoces a aquel que está contigo en la barca mientras estás atravesando esa terrible tormenta? Él es el atormentador de tormentas. Es Jesús, el temible del universo. Alguien más temible que esa tormenta está contigo en la barca. Él es más temible que la muerte. Él es más temible que la peor enfermedad. Él es más temible que el demonio, más terrible de todo el infierno. Él es más temible que hasta la muerte misma, porque ella le teme. Él le dio una mordida mortal a la muerte en la cruz. Este mundo dice que nada puede sobrevivir a la muerte, pero el Evangelio dice que Jesús miró cara a la muerte y desafió al imperio de la muerte y desmontó el imperio de la muerte. A través de su propia muerte
Y aquel que venció a la muerte está contigo y conmigo en la barca y te ama muchísimo. Y Jesús, que venció a la muerte, te da una promesa de inmortalidad. Él nos da la vida eterna. Muchos están ansiosos como si esto fuera todo en el mundo que va a existir. Pero hay una promesa. Si Jesús está en la barca, tienes asegurada la vida eterna y la inmortalidad. Y obviamente no estoy hablando de que tu cuerpo no se va a envejecer o no se va a enfermar. Sí, eso va a pasar. Pero hablo que el ser interior, lo que tú eres realmente, es eterno. Este mundo dice que para todo hay solución menos para la muerte. Pero si para ti la muerte ya está resuelta en la cruz, entonces ¿a qué le tienes miedo? Si Jesús ya tiene asegurada la eternidad. Si para lo que para este mundo es lo más terrible, para nosotros ya es un asunto resuelto. ¿A qué le tienes miedo? No te estoy hablando de un tipo de fe superficial, de autoayuda, que te dice no te va a pasar nada malo. Sí te van a pasar cosas malas. Te van a pasar. Asúmelo. Sé maduro. Te van a pasar cosas malas. Pero te hablo de ese tipo de fe que hizo que esos discípulos que tuvieron temor aquel día en la barca, cuando comprendieron quién era Jesús, el temible del universo, cuando lo conocieron, pudieron afrontar el martirio, la decapitación, la crucifixión, la horca, durmiendo como bebés en sus celdas el día antes de su ejecución. Porque ellos comprendieron que para este mundo es el final de la vida, para nosotros es el comienzo mejor. Así como dijo Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Él te dice, tranquilo, vamos a pasar al otro lado. Jesús te lo promete, vas a pasar al otro lado. Para muchos la paz es la ausencia de tormentas, pero para nosotros la paz es la presencia del príncipe de paz en medio de esas tormentas. Él es tu paz. Y vamos a leer Isaías 9:6. ¿Alguien nos puede leer, por favor? Isaías 9:6, Ruega. Sí, por favor. Porque un niño nos es nacido hijo, nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Una persona que está bajo el gobierno del príncipe de paz es una persona que siempre va a tener paz. Así se encuentre con la injusta directiva de su organización en contra, él va a tener paz. Y vamos a leer por último 2 Tesalonicenses 3:16, y me gustaría que se quedaran con eso. Perdón, ¿me lo puedes repetir? Segunda Tesalonicenses, ¿qué? 2 Tesalonicenses 3:6. Ok. ¿Pueden leer, por favor? Pero les Queridos, ordenamos en el nombre de... Escucha. dale.
No se apilen. ¿Lo leo? Bueno, sí, Segunda de Tesalonicenses 3:6, ¿cierto? No, 16. 3:16. Sí. Ok. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros, con todos vosotros. Y mi versión dice, ¿verdad? Dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias el Señor sea con todos ustedes. ¿Y en la tuya cómo dice, Nayeli? Dice, y que el mismo Señor de paz les dé paz a ustedes en todo tiempo y en todas formas. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor esté con ustedes. ¿Y la tuya, Adrián, es la misma que la mía? dice, el Señor de paz les dé siempre paz en todo. Nuestro Señor sea con todos ustedes. ¿Y la tuya, Edita? Que el Señor de paz les dé paz en todo tiempo y en cualquier circunstancia. El Señor esté con ustedes. Amén. Y es todo por hoy. Si alguien tiene algo que agregar o si tienen algo que decir. Uno por uno. Pues algo que estamos viendo muy, muy importante eh, que hay que creerle más que nada la palabra que él dijo, ¿no? Porque lo primero que les dijo, crucemos. Y si él dijo, aunque se levantaran esas tormentas o cualquier adversidad, tenían que creer que así iba a ser. Por eso él estaba en paz, ¿verdad? Descansando. Porque él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si él lo dijo, es porque así va a ser, ¿verdad? Entonces, por no creer, por no tener la fe en la palabra que él ya había declarado, hasta se pusieron a reclamar, Señor, ¿qué no te importa? O sea, hasta con una actitud sangroncita, ¿no? Sí. De que, óyeme, ¿no? ¿Por qué estás acostado durmiendo y nosotros estamos, qué no te importa que perezca? Y dijiste eso, ¿cómo le preguntan eso al dador de la vida, no? Ajá. O sea, pero así pasa por cuando está uno angustiado, cuando nuestros ojos físicos están viendo adversidades, están viendo problemas aquí y allá, y no vemos señal del Señor. Pero fíjate cómo el Señor tan bueno y misericordioso, de todas maneras, yo, si hubiera despertado, yo les hubiera dicho a ellos, cállense, que no les dije. Pero él les dijo a la tormenta, cállense y Ajá. cálmense. Ya después se los volteó a ellos, ¿verdad? Porque tienen poca fe. Entonces, él ya les había dicho que iban a cruzar. Y ellos por estar mirando y sentían aquello que ya se sentían muertos, porque Ajá. les dijo que ya estaban pereciendo, estamos pereciendo, o sea, Bien ya se daban dramáticos, por ¿verdad? muertos. Ah, Bien dramáticos, digo. sí, ya vi de dónde salió, de los Sí, discípulos. sí, sí. Entonces, pero así pasa cuando sucede, ¿verdad?
Y pues hay que creerle al Señor, siempre tener fe, no mirar lo que está pasando, lo que estamos pasando. Y como estabas diciendo, es una oportunidad para que Dios esté formando algo en nosotros, ¿no? La confianza, la paciencia, la prueba de nuestra fe produce paciencia, Así ¿verdad? Pues como dijo Raquel, conmigo hay quien me roba la paciencia. Dijo que su esposo y sus gatos. Mientras yo estoy aquí, mi gato se sube a la mesa y me tiene, mira, me colma la paciencia. Hay una cosa que tenemos que recordar, bien importante, y tenemos que recordarlo. Dijo, en el mundo tendréis paz. No tenemos que olvidarlo. Tendréis aflicción. Dijo, perdón, en el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Dice, yo he vencido al mundo. Es algo que no debemos de olvidar jamás. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo le haces? ¿Cómo le haces? Recibes 1000 llamadas, tienes tus propios problemas, pasa esto, pasa lo otro, ¿cómo le haces? Le digo, bueno, le creo al Señor. Así es. Le creo. Él nunca me dijo que no iba a pasar por esto, me dijo que iba a pasar, pero también me dijo que confiara. Confía. Yo he vencido al mundo. Confía. Entonces, es tan bonito recordar, como dijo Adrián o Raquel, no, Adrián, tenemos que creerle. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Hay una escritura que es mi favorita que dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, puedes pedir lo que tú quieras. Entonces, tú y yo somos merecedores de esa promesa. Tú permaneces en él y su palabra está permaneciendo en ti. He estado orando bajo esa escritura. Hablaba con Ariel, el hijo de Aida, y le decía, Príncipe de Jehová, tú eres merecedor de esa promesa, porque tú permaneces en él y su palabra permanece en ti. Tú puedes pedir lo que tú quieras. Y estaba muy contento. Dijo, amén, amén, tía, amén, aleluya, sí, yo lo creo, yo lo recibo. Le dije, entonces, ¿qué es lo que quieres? Me dijo, yo quiero ver a mi abuelita bien. Le dije, ya está hecho. Porque eres merecedor de esa promesa. Me dijo, muchas gracias, tía. Dele gracias a Dios porque usted ha creído, le dije. Eso es la clave, esa es la llave. Tener la confianza de que esa llave cuando entre a esa puerta va a abrir y tú vas a entrar. Tener la confianza de que esa palabra, como decía Adrián, en la palabra dice, Él no es hombre como tú, como yo, para arrepentirse, ni hombre para mentir. ¿Verdad? Él lo va a cumplir. Él va a cumplir lo que Él ha prometido. En Romanos dice, yo sé que tú tienes el poder suficiente de hacer lo que tú has dicho que vas a hacer. Entonces, así cada una de esas palabras tenemos que guardarlas en nuestro corazón, creerlas, confesarlas y creerlas con los ojos cerrados que van a pasar. Creerlas. Y recordar que, hey, en el mundo vas a tener aflicción. Dijo Raquel, el Señor vivió sus 30 y ¿qué, Raquel? No, sus 3 años y medio, ¿no? Sí, sus 3 años y medio, pero toda su vida vivió en el mundo. Sí, con, y todo con era muchas tormentas. Tribulación, persecución, odio, rencor, todas las cosas. Entonces, pero él venció al mundo al final. Y gloria a Dios por eso. A mí me pasó algo bien parecido en el tiempo que hubo la nevada bien fuerte. Nosotros nos quedamos sin luz desde el lunes en la madrugada. Y salíamos todos los días a buscar gas, a buscar comida, a luchar con la nieve, a luchar con la gente. Era traumático.
llegó el miércoles de madrugada. Yo me acuerdo que mi nena me decía, mamá, papá Dios nos va a ayudar, papá Dios va a hacer que venga la luz. Y yo en un momento dado me quedé callada. Yo decía entre mi mano, Dios, tú tienes todo el poder para que yo salga de este horror horrible, porque la estábamos pasando súper mal. La casa estaba súper fría, teníamos como 4 o 5 cobijas, estábamos durmiendo todo el mundo juntos. Y yo decía, Señor, o sea, así tú me vas a dejar pasar esto. Y entonces, como a la hora vino la luz. Y entonces me acuerdo que mi nena me decía, mamá, pero no digas eso de Papito Dios lo va a hacer. Y me recuerdo a los discípulos cuando le decían, oye, ¿no crees que nos vamos a hundir? ¿No vas a hacer algo? En ese momento yo le decía, mano, tú sabes que estamos padeciendo esto, no nos vas a quitar de esto. Y como que mi fe se tambaleó un poco. Una vez entendí después que el Señor estaba en medio de todo, le pedí perdón, por supuesto. Pero fue un momento de aprendizaje para mí, ¿entiendes? De aprendizaje para mí, porque me fui a esa palabra y la leí y me acordé de que estaba pasando por esa situación y dije, es cierto, el Señor calmó los vientos, calmó las olas, así como hizo que viniera la luz y se restableciera todo. Y entonces me tocó la fe de mi hija, que ahora tiene 10 años, pero en aquel momento tenía 9, de ella decir, mamá, Dios lo va a hacer, no te preocupes. Y esa fe de ella fue tan fuerte que como que calentaba mi corazón, ¿entiendes? Y es como todo, pasamos por momentos difíciles donde pues nos fallamos, ¿entiendes? Lo importante es que pedimos perdón y volvemos de nuevo a la carga, ¿entiendes? Amén, amén. Estaba viendo aquí otra cosa, hay unos versos anteriores donde, bueno, ellos ya estaban en la barca, ¿verdad? Pero el Señor les hablaba desde la barca a las multitudes y les hablaba en parábolas. Y a lo que estoy notando, ¿verdad? Aquí nosotros, de lo que están contando de cosas que les han pasado. Pero hay tratos diferentes. Hay tratos para multitud y hay tratos para los discípulos, ¿verdad? Así es de que los tratos que Dios ha tenido con nosotros, con ustedes, son especiales porque son de discípulo, ¿verdad? Porque en el verso, primero les dijo, crucemos al otro lado y dejando a la multitud, fíjense, lo menciona, y dejando a la multitud, después lo llevaron en la barca y había con ellos otras barcas. Entonces se levantó una violenta tempestad y viento, y las olas caían sobre la barca, de modo tal que casi se inundaba. Pero tenemos que ver que el Señor está con nosotros, ¿no? Que Él nos ha dicho algo, y este es un trato especial de discípulo. Lo que tú estés pasando, lo que pasemos, son tratos especiales para formar nuestro carácter. Solo quería mencionar eso. Amén, amén. Sí, muy buen punto. Muy buen punto. No, no lo había visualizado así. Sí. Porque después los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué le hicieron esa pregunta? Porque se dieron cuenta. No sé si ahí más adelante o en otro pasaje le dicen, Señor, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas y a nosotros no? A los discípulos
les explicaba las parábolas, ¿verdad? Entonces son tratos especiales, no hay que ser nada más de los creyentes de la multitud, sino que hay que ser discípulos, ¿verdad? Y los discípulos pasaron por muchas cosas. Y Por si muchas ellos, cosas. si ellos pasaron por eso, nosotros, o sea, no estamos exentos, ¿verdad? De pasar esas mismas cosas. Mas, sin Con embargo, todo, por eso están ellos como referencia, como personas que nos pueden enseñar a nosotros cómo atravesaron ellos por esas circunstancias. cómo eran de dramáticos, pero, Incluso pero ese el Señor les reprendía también, porque hasta en un momento Así les es. dijo, ay, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros, verdad? Sí, sí, sí. O sea, trató, como le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste cuando Pedro iba caminando, Ajá. que también vio las olas, ¿verdad? Y se asustaron cuando lo porque iba veían, llegando, ¿qué le pensaban que era un pasó? fantasma. Ajá. Entonces, son tratos, pero pues gloria a Dios por sus tratos. Hay que dar gracias a Así Dios es. por los tratos y, Señor, algo bueno vas a sacar de mí, porque Así es. solamente tu poder va a formarme algo, ¿verdad? Así es. Así es. Y es como tú decías, ¿verdad, Edita? De lo que pasó, pues, en ese tiempo, ¿verdad? De invierno y eso. Pero fíjate que yo le daba gracias a Dios por eso, porque a veces somos bien injustos, somos bien, pensamos que merecemos todo y damos por sentado absolutamente todo, de que va a haber agua, de que va a haber la luz, de que va a haber comida, todo, damos por sentado absolutamente todo. Pero ahí es cuando uno reconoce, bueno, yo, ¿verdad? En mi caso yo reconocí que yo no soy nadie, y que dependo de alguien mayor que yo, ¿verdad? Para esas cosas. Y también estar confiados que no importa qué, no importa si no tienes de comer, si no hay nada, pero Dios nunca nos va a dejar así. Y pero es todo eso, que somos muy mal agradecidos hay veces con las cosas que nos da Dios. Y todo, como por ejemplo a mí el agua, ¿verdad? A mí el agua es para mí algo bien preciado y yo trato de cuidarlo lo más que se pueda. Y y en ese momento dije, wow, o sea, ¿qué va a hacer cuando no haya agua? Vamos a estar como locos, ¿verdad? Si de por sí estábamos como locos, imagínate sin agua, no sé, porque va a haber una escasez. Y cómo vamos a reaccionar a eso, ¿verdad? Pero sí, es que hay veces el Señor nos quiere enseñar cosas, ¿verdad? Nos quiere formar el carácter que tenemos adentro, que a veces somos muy feos. Es que si nos damos cuenta, ahí, y eso también nos enseña un tipo de oración, porque los discípulos en la desesperación, ¿qué hicieron? Pues sí. Oraron, Sí, pero como raro. Jesús, oraron asustados. Sí, exactamente. O sea, es un tipo de oración, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener la calma, tenemos que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y creer, como Juanita le decía a mi sobrino, ya creíste, así va a ser, Así es. ¿verdad? Por creer es que vemos los milagros cumplidos. Entonces, pero también nos enseña eso de que, pues, esa fue una manera muy mala de orar, ¿verdad? Yo diría que Porque, fue la peor oración que he escuchado en quieras o no, milenios. el Señor les contestó, Sí, así es. ¿verdad? Sí, pero ¿cómo les contestó? Sí, Los y hasta reprendió. después ellos, ay, ¿quién será este que hasta el mar lo calma, ¿no?
Sí, sí, O sea, sí. ya, pero ¿qué también dice eso? De que estaban con él, pero aún así tenían sus dudas. Sí, no lo Y ya, conocían realmente, ¿verdad? y ya discípulos. Exactamente. Pero ahí en toda esta etapa, si se fijan, sus tropiezos, sus dudas, su falta de fe muchas veces, su egoísmo también, todo su carácter estaba siendo transformado al Claro, momento preparados para cuando Jesús no estuviera con ellos. Su Así carácter, es. como el nuestro, está siendo transformado para el día que llegue el momento, nosotros estamos preparados. Su carácter fue transformado por un periodo de tiempo con todas esas características y todas esas cosas que pasaron, ¿verdad? Con su ingenuidad, sus regaños de drama. con su drama, así estamos nosotros, creciendo día a día, pero preparándonos para el día malo. Así es. Pues esta preparación, este carácter el carácter que tenemos no le gusta al Señor. El Señor lo está transformando, nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? Somos refinados como la plata, somos refinados Así es. como el oro, nos vamos a hacer una piedra preciosa. Toda esa fe, todas esas pruebas, todas esas situaciones que hemos pasado nos han servido para aumentar nuestra fe, así como fue el proceso de ellos. Cuando Jesús ya no estaba, ellos ya estaban preparados, porque ya todo lo que habían pasado, cuando no creyeron en la tormenta, cuando estaban desesperados, cuando estaban dramáticos, cuando estaban llorando, cuando estaban quejambrosos, cuando todo. Entonces, cuando Jesús ya no estaba, decían, hey, ahora podían sanar sin ver, podían proclamar con esa seguridad que el Señor ya les había dejado, ¿verdad? Ya su carácter había sido cambiado. Ya no eran los discípulos, el pescador que encontró, ya no era el contador de impuestos, ya no era el médico módico como Capulina, ¿verdad? Ya era un verdadero sanador, ya eran unos verdaderos discípulos. Entonces, ya eran unos verdaderos seguidores y podían decir que verdaderamente seguían a Jesús. Entonces, ahora sus obras y su fe eran una. Entonces, es lo que ahora nos está pasando a nosotros. Y bueno, pues algo que teníamos que tener, nuestro carácter no le gusta al Señor, es transformado día a día. Y como dice Adrián, pues hay unos que todavía están muy dramáticos, ¿verdad? Y aún así las cosas están aconteciendo porque el Señor está trabajando en su carácter, no en el tuyo, en el de la otra persona. Entonces hay que orar para que esa persona madure rápido, porque a veces esos procesos de ellos nos arrastran a nosotros. Entonces, si no tenemos cuidado, el enemigo usa esos pequeños ganchitos para querer hacernos caer a nosotros. Ahí es donde nos levantamos en fe. Yo le decía a mi primo el otro día, lo llamé, lo llamé así desesperado, ¿verdad? Como los discípulos a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo estás, primo? Le digo, estoy buscando a alguien de fe. Necesito a que alguien se ponga de acuerdo conmigo. Dije, ya estoy harta de escuchar todas las negatividades. Necesito que alguien se ponga de acuerdo en este momento conmigo. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque estamos unidos, estamos en fe. Tenemos que buscar a alguien que esté de acuerdo con nosotros en las buenas nuevas. ¿Verdad? Porque Sí. Que te fortalezcan, ¿verdad? sí, porque llega el momento, yo le caigo al gordo al diablo y el diablo también le caigo gorda, entonces necesito un refuerzo, vamos a luchar juntos, por favor. Entonces, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y como dice Nayeli, está aprendiendo, gloria a Dios, sí estás aprendiendo, pero tu mejor escuela, Nayeli, va a ser lo que tú estás viviendo, lo que te pasó el sábado, tus pruebas, tus miedos, tu crecimiento, en lo que has pasado. Ese es el crecimiento que tú estás viviendo, esa es la fe que el Señor está sembrando en tu corazón y esa es la preparación que tú estás teniendo como discípula de Jesucristo. Y sí, pues hay veces que tenemos que pasar por esas tormentas, ¿verdad? Para fortalecer nuestra fe. Sí, así es. Sí, el Señor está moldeando, ¿verdad? Nuestro carácter. Y es como decía esta Juanita, ¿verdad? A veces nos quiere convertir en un diamante o en un jarro hermoso, pero el proceso
es doloroso. El proceso de hacer un diamante es, pero súper doloroso. Igual para hacer un jarrón, ¿verdad? Entonces así nosotros, pero cuando se termina ese diamante o ese jarrón, pues imagínate, son la cosa más hermosa que puede haber. Sí, así es. Pues gloria a Dios por eso y qué hermoso mensaje, Raquel. Gracias al Señor por tu vida. Gracias a Él. Sí, gracias al Señor por tu vida, gracias al Señor porque te usa y porque hoy eres una gran maestra que le contaba hoy a mis hijos el proceso que el Señor ha hecho contigo. Es un proceso tremendo, luego. El Señor me trajo a Raquel otra vez, luego, pero me trajo una Raquel nueva, transformada, diferente, y gloria a Dios por eso. Yes, amén. Una guerrera fuerte, valiente y esforzada para gloria de Dios. Amén, amén. Gloria a Él. Somos guerreros. Solo una cosita más, bueno, yo creo que ya la dijimos, pero por eso a veces digo, no está mal, ¿verdad? Orar, de ninguna manera está mal, pero hay que tener pues el discernimiento, ¿verdad? Y saber cómo pedir, ¿verdad? Porque no sabes lo que Dios está tratando con la persona que está pasando algo, ¿verdad? El mismo Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar, pero ya he pedido al Padre que tu fe no falle. Amén. O sea, Jesús ya estaba pidiendo por la fe de Pedro, porque iba a ser zarandeado por Satanás, Así es. ¿verdad? Entonces, pero ¿qué trajo eso a Pedro? Trajo de que llorara, ¿verdad? Y que primero sí lo negó 3 veces y todo, Sí. pero después de ahí Pedro se levantó, ¿verdad? Entonces hay que también tener pedirle a Dios el discernimiento en qué dirección hay que orar por cierta persona, para, sobre todo, para que su fe no falle en medio de la prueba, Yes. ¿verdad? No tanto, Señor, sácala de esa prueba. No, más bien, haz, Señor, tu voluntad en esta persona y forma lo que tienes que formar en esta persona, en esa prueba que está pasando, que su fe no falle, ¿verdad? Fortalézale, dale paz, que no dude, que llene, que tú la guíes con tu espíritu, Amén. ¿verdad? Porque a veces caemos en decir, Señor, sácala, pero pues después la va a volver a meter porque la sacamos. Exactamente. Exactamente. Entonces, Si no, así como va a formar Dios su carácter, nunca. sí, nomás la estamos reteniendo para que no avance. Exactamente. Me decía Exactamente. que cuando yo iniciaba mi ministerio y le pedía consejos, me decía, deja de estarle poniendo curitas a la herida de la hermanita. No ores porque se sane, ora porque se salve. Exacto. Es una gran enseñanza que ella me dio y ahora yo les arranco las curitas, aunque se les arranque el pellejo, pero les arranco la curita. Aunque una que otra persona me diga que soy muy dura. Sorry. Yo creo no. Pero aprendí mucho de ella de eso, porque le estaba parando, me dice, ya se lo entregaste a Dios y luego se lo quitas. Sí, cierto. Decía, no, se lo ya, ok, Señor, sí, trata con él, ora por él. Y luego ya Dios, el Señor lo tiene, lo está moldeando, lo está transformando. No, mejor no, dámelo, yo lo hago. Sí, es verdad, es verdad, ciertamente. Pero Dios es bueno, gloria a Dios. Así es, amén, amén. Y de todo aprendemos, ¿verdad? También de la experiencia de los demás y también cómo Dios trata con nosotros también. Amén. Sí.
Hasta de los gatillos aprenden ahí. Eso sí, de verdad que sí. La paciencia. Gloria a Dios por eso. Amado. Entonces, vamos a orar, ¿les parece? Sí. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu promesa, Señor. Te damos gracias por la fe, Señor. Te pedimos que a cada uno de los guerreros de oración, Señor, especialmente a Ismael, a Adrián, a Francisco, Señor, a Olivia, Señor, y a cada uno de los guerreros, Señor, a Melissa, Señora, a Nayeli, a Idita, a Gaby, a Nena, a Raquel y a mí, Señor, a Eduardo, Señor. Señor, nos aumentes nuestra fe. Sabemos, Señor, por excelencia que tú ya estás orando para que nuestra fe no decaiga y te damos gracias. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza, que creamos en lo que tu palabra dice, que confiemos que nuestras oraciones llegarán al trono de la gloria, que confiemos, Señor, y que estemos seguros de que vamos a recibir aquello que hemos pedido, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas hoy que estaremos en el mundo en aflicción, pero hey, tú has vencido al mundo, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, que llevemos y que guardemos tu palabra en la mente, en el corazón y en el alma, Señor, y que siempre tu Espíritu Santo hable a través de nosotros. Úsanos a cada uno de tus guerreros, Señor, para levantar al caído, Señor, para darle las buenas nuevas, Señor, al necesitado, Señor, y para hacer un bálsamo en la vida de otros, Padre. Úsanos grandemente, Señor, para tu honra y tu gloria. Los ponemos en tus manos, proclamando que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con ellos y en sus corazones en Cristo Jesús. Amén. Amén. Oye, Ariel, ¿cómo sigue tu mami? ¿Cómo? ¿No me escuchan? ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue tu mamá? Hablé con ella en la tarde y estaba mejor. De hecho, ella fue la que me contestó el teléfono. Ya esa fue una gran señal. Solo hablé un poquito con ella, pero yo la veo mejor, yo la siento mejor. Ya está hablando un poquito más, me dice que ya no está tosiendo, que ya tenía rato que no tosía, porque al principio pues sí, estaba tosiendo hasta sangre, pues un pulmón que estaba muy mal. Después ya tosía un poquito menos y así ha ido mejorando, gracias a Dios. Gracias a Dios ha ido mejorando. Nada más que la iban a inyectar cuando le llamé y pues tuve que colgar, pero gracias por sus oraciones. Vamos a seguir orando y creyendo al Señor. Como le iban a inyectar, dijiste, tapen eso. Sí. Sí. No, pero Dios es bueno. Eso es bueno. Amén. Sí, amén. Yo Gracias por... quisiera que yo quisiera que me mantengan en sus oraciones porque he tenido problemas con mi memoria. Hicieron unos exámenes de memoria y todos salieron fracasados. Y ahora me van a hacer un MRI y un bueno, un montón de exámenes. Porque como mi mamá padece de Alzheimer, la doctora cree que yo puedo estar desarrollando principios de eso. Me lo dijo hoy. Y yo le dije al Señor, yo tengo 43 años, yo no puedo tener Alzheimer. ¿Entendés? Y es que se me olvida la cosa. O sea, una cosa bárbara. A mí, si yo no lo escribo, y si lo escribo tengo que saber dónde lo puse. Porque se me olvida. A veces son Vamos a cosas descargar más la mente de Cristo, Aidita. Así es, y yo me ato a la mente de Cristo todos los días, y eso es lo que me ha mantenido a flote, como digo yo. Pero nada, para que oren por eso, para que los exámenes salgan bien, tú sabes, y no salga, como ella dice, con los principios de Alzheimer,
porque imagínate, o sea, a los 43 años empiezo a ver, cuando tenga 50, mis hijos voy a reconocer. Rechazamos ese plato de basura, Exactamente. no lo recibimos. Entonces, Amén. hablamos lo que la palabra de Dios dice. Amén. Bueno, pues nos vemos a las 3 de la mañana. Escondan sus gatos para que no les apaguen las alarmas a los que se levanten. Vamos a orar por esto. Ok, nos vemos entonces.